de la banca. Y estás escuchando Halcones Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Alimento para Halcones. Soy su amigo y servidor Ricardo Rangel. Hoy martes 5 de septiembre son las 7 de la mañana e iniciamos con una entrevista que yo creo que les va a gustar, y sobre todo ahorita que estamos viendo el tema de proyectos, toda infraestructura, estos temas muy calientes que están en boga de todos. Pues tenemos a nada más ni menos que a un invitadazo, Heik. Sí se pronuncia bien, ¿verdad? Sí, Heik Leserian. Heik, y él es el director y socio fundador de Leserian Consultores. Leserian Consultores, perdón. Sí. ¿De dónde viene tu nombre? Es un nombre armenio. Es armenio, sí. Ok. Ok, pues bienvenido al programa y pues iniciamos. Platícanos sobre tu consultoría, Heik. ¿Qué es lo que hacen? Muchas gracias por la oportunidad, Ricardo. Básicamente nuestro despacho se dedica a asesoría financiera para estructurar financiamiento de proyectos de infraestructura con inversión privada, lo que hoy en día se llama asociaciones público-privadas. Esos son proyectos en donde el sector privado invierte y recupera su inversión en un plazo de 25 años normalmente. Y viene en dos modalidades. Uno en donde el usuario paga, como carreteras de cuota. Okay. El otro en donde la dependencia, sea Secretaría de Salud o Secretaría de Seguridad Pública o Secretaría de Educación, paga una tarifa mensual por un periodo de 20-25 años. El privado se encarga de construir, operar, mantener las instalaciones, que puede ser hospital, universidad, centros penitenciarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, sistemas de agua, todo tipo de servicio público en donde el gobierno no tiene los recursos para invertir, y así difiere el pago a un plazo más cercano a la vida del activo que se construye. Ok, perfecto. Oye, esto es muy interesante porque sirve también de impulsor, ¿no?, para el desarrollo de la economía en muchos proyectos. Correcto, ¿no? Sí, porque tiene dos vertientes. Uno, muchas veces los proyectos no salen adelante porque no existe el presupuesto para el monto de inversión. Son inversiones fuertes. ¿Más o menos de qué montos estaremos hablando? Normalmente es el rango promedio es entre 1,000 a 5,000 millones de pesos. Entonces, muchas veces no existe el presupuesto para hacerlo en un año o 2 años, ejercer ese presupuesto. Después hay el tema de mantenimiento. Muchas veces se construye un activo, una carretera o un edificio, pero después no hay presupuesto para operación. Entonces el activo va deteriorando y a veces cuando tú no das mantenimiento oportuno, el costo de mantenerle se incrementa de manera exponencial. Por ejemplo, carreteras. La lluvia es el enemigo número 1 de carreteras cuando hay grietos y después baches, y se llena el agua. Y si tardas 2 par de años para reparar bache, ya el agua se filtró, entonces reparación va a implicar un gasto mucho mayor. Okay. Mientras que en una concesión o un contrato de servicios hay programas de mantenimiento muy puntual, en donde se da mantenimiento preventivo y se evita ese tipo de gastos fuertes para reconstrucción posterior, ¿no? Entonces, esos son básicamente las ventajas, 2 ventajas de estos esquemas de asociación público-privada. Ok, perfecto. Aquí estamos hablando un poco de refinanciamiento y reestructuración. Sí. Primero hablemos de financiamiento, si me permites. Financiamiento es como cualquier financiamiento. Requiere capital
y crédito bancario. Capital que requiere, dependiendo la percepción de riesgo de los bancos, puede variar entre 20% a 40%, ha llegado casos hasta 50%. Entonces, si es una carretera, por ejemplo, de cuota, ahí los bancos quieren cubrir porque no saben cuántos coches van a pasar, entonces piden más capital. Si es un contrato prestación servicios, son pagos determinados, entonces los bancos aceptan un nivel de capital menor, el 20%, por ejemplo, 20-25%. Y a veces, cuando un proyecto tiene mucho beneficio social, como puede ser un sistema de agua, planta de tratamiento de agua o algo ecológico, el gobierno federal, a través del Fondo Nacional de Infraestructura, pone aportaciones. Y esa aportación es dependiendo el beneficio social que representa el proyecto. Puede ser entre el 10% hasta puede llegar al 49% de un proyecto con fondo, con un subsidio, ¿no? Okay. Entonces, y así aligera el peso de las tarifas, digamos, que requiere el proyecto y el banco, inversionista y el banco, para recuperar su crédito e inversión. La reestructura resulta bajo dos condiciones. Uno, normalmente cuando los proyectos arrancan y llevan 2-3 años en el mercado, el riesgo percibido es mucho menor porque no hay riesgo construcción, está operando bien. Entonces el promotor o el inversionista puede refinanciar en el mercado. Por ejemplo, si puso capital de 30%, 35%, puede emitir un instrumento bursátil, o mismo banco puede refinanciar a una tasa menor. Okay. Y mayor apalancamiento. Apalancamiento quiere decir menor capital y más crédito. Es un esquema que se utiliza casi siempre y tiene su lógica, ¿no? Porque un proyecto que va a arrancar tiene su más riesgo que un proyecto que lleva operando varios años. A veces hay reestructura si el proyecto no está generando los ingresos que requiere. Si es un proyecto en donde el usuario paga, si no hay suficientes usuarios, pero el activo si está generando, pero no suficiente, entonces eso sí se entra en negociación con el banco para refinanciar, para dar más respiro al proyecto. Y normalmente en estos casos también el promotor, el inversionista, sacrifica parte de su capital porque el negocio no está generando el flujo, bien, ¿no? Otro caso es cuando de la dependencia que contrató tiene problemas presupuestales, entonces pide una reestructura, le da más plazo al privado. Por ejemplo, si le quedaban 10 años de la concesión, lo extiende, por ejemplo, a 20 años, okay, pero para que los pagos sean más menores, ¿no? Esos son los tipos de esquemas. Naturalmente son negociaciones importantes, en donde entra parte técnico, jurídico, financiero, pero sí, pero casi siempre sale bien porque los activos son de muy largo plazo. Aunque financiamiento sea 15, 20 años, los activos normalmente tienen vida de 50, 70, hasta 100 años. Entonces, hablando en términos de valor de estos activos de infraestructura que son a muy largo plazo, y sobre todo para que entienda un poquito nuestro público, estamos hablando de que estos refinanciamientos a lo mejor bursátiles podría ser emisiones de deuda, correcto, ¿no? Correcto. Entonces, pues estamos hablando de esquemas de 10 hasta 20 años, ¿no? Más o menos. Correcto. En promedio, los activos que ustedes manejan para refinanciar,
¿qué vida tienen? Sí, es la vida, como comenté, es normalmente 50 años es el plazo que se piensa en esos activos. Pero aquí hay un factor. También hay costo de mantenimiento. Es decir, activo solito no puede durar 50 años si no estás dando mantenimiento. Llámale carretera, llámale edificio, llámale universidad. Seguramente ven aquí todo el tiempo a trabajadores dando mantenimiento, pero eso está tomando en el modelo financiero. Los bancos tienen ingenieros independientes que vienen y averiguan si el presupuesto que el inversionista y su asesor financiero está considerando en sus proyecciones es adecuado para mantener el activo, porque si no, ese puede dar lugar a reestructura, que a veces es una palabra negativa, a veces positiva. Negativa si es una reestructuración forzada. Exacto. Por falta de flujo. Sí, sobre todo lo que estamos hablando, Hey, entiendo que desde un inicio a lo mejor las condiciones de mercado no son las adecuadas en un Correcto. corto, mediano plazo, ¿no? Y lo que se proyectó, ¿no? Sí, es un punto muy importante que dices. Cuando yo empecé en el sector infraestructura antes de formar mi despacho, era 1990. Okay. Hoy los jóvenes no recuerdan esos tiempos, pero nuestro fondeo, financiamiento, era el plazo de 3 meses. Entonces, todo el tiempo, cada 3 meses se ajustaba la tasa de interés. Hoy en día tenemos financiamientos de 20 años que puedes fijar la tasa. Entonces, lo que pasaba, el proyecto tenía que hacer y tenías que cruzar los dedos que no dispararan los intereses. Después, casi todos esos proyectos, a la medida que el mercado financiero se maduró, entonces fueron financiados en mercado bursátil a plazos de 15, 20, 25 años, a tasas muy favorables. Tienes razón, entonces refinanciamiento también puede dar cuando tú hiciste el proyecto, cuando no era los más propicio. Porque cualquier proyecto es como alineación de estrellas, voluntad política, factibilidad técnica, mercados financieros. A veces no se da todo junto y a veces alguna de estas variables puede llegar a fallar. Entonces, ¿no? Sí hay mucha voluntad política, pero mercados financieros no, pero se lanza esperando que en el Inter no hay... Oye, Hick, pero me impresiona, o sea, 3 meses y tenían que hacer la revaluación. El banco fijaba cada 3 meses la tasa, porque era CETES. Aquel entonces teníamos otro equivalente, el TIE, que era CPP. Entonces, cada 3 meses, según mercado, margen quedaba lo mismo, decía el banco, mi costo fondeo más 3% o 4%. Entonces, lo que tú sabías seguro era el margen, pero lo que no sabías, costo fondeo del banco. No había derivados aquel entonces. Y entonces cada 3 meses se renovaban. Eso nos forzó financiar mucho en Estados Unidos, en colocaciones, lo que llaman privadas, en el mundo bursátil, pero ahí tenías problemas de tipo de cambio. Tu tasa era fija, estable, pero lo que no era estable, el tipo de cambio. Entonces, sí, tendrías que jugar con... Tenías que decidir cuál era... Pero, la verdad, empezamos a financiar en pesos. Después, a la medida que con negociaciones de NAFTA y todo eso, tipo de cambio se estabilizó, en 91, 92, 93, casi todos los proyectos, por lo menos que yo participé, fueron emisiones en dólares. Okay. Después, cuando llega error de diciembre, todos los inversionistas que pensaron que peso iba a ser estable por el futuro predecible,
tuvieron una sorpresa desagradable. Entonces tuvimos un periodo, el del presidente Zedillo, era de estabilización económica. Después, cuando vuelve a arrancar el sector, a partir del año 2000, ya los mercados financieros empezaron a ser estables, empezaron los afores. Es totalmente el mundo financiero que ven hoy ustedes es muy diferente que cuando, digamos, la década anterior o 2 décadas anteriores. Y hay algo que a mí me gustaría preguntarte, sobre todo con esta, esta etapa financiera de México, yo creo que fue traumático. Muy traumático. Pero sobre todo yo creo que generó muchas experiencias, ¿no? Uf. Muchísimas experiencias que me gustaría más o menos que nos transmitieras. Mira, como dice el dicho, de estas experiencias pocas, pero sí, sí. Pero sí se aprende. Para darte una idea, por ejemplo, un instrumento, teníamos carreteras en donde colocadas en el mercado en Nueva York, en donde yo personalmente decía, inversionistas, no se preocupen del tipo de cambio, porque en la universidad nos habían enseñado que si había devaluación iba a ser inflación, como la tarifa estaba indexada a inflación, entonces no habrá problema. Y la verdad yo creía en eso. Sí, una lógica. Decía de muy... y después llega el error de diciembre de 94 y las tarifas no suben proporcional a la inflación porque era un shock económico. Y lo que pasó es que los concesionarios que tenían, no sé cuántas, se me olvida el número, pero más que 40 concesiones de carreteras, tuvieron problemas de servir la deuda. Entonces los bancos demandan a los concesionarios. Fue un largo proceso, duró casi 3 años de renegociación. Esos son reestructuras, digamos, difíciles, en donde el gobierno llegó al rescate. Es una palabra, digamos, tiene desafortunadamente un eco negativo en la población. Lo que este rescate se implicó es que los inversionistas perdieron su capital y el gobierno asumió toda la deuda bancaria. Los refinanció, emitió bonos con garantía federal y sacó los bancos de esta problemática para no perjudicar el sistema financiero, ¿no? Sistema final. Hubo mucha queja que como estuvo en 2008 en Estados Unidos y Europa, que el contribuyente está rescatando un activo y que muchos de estos constructores, aunque perdieron capital. Hey, sí. En un momento regresados me gustaría que no nos separáramos del tema, ¿no? Claro que sí. Estamos, amigos, en el 1670 de la AM Radio Anáhuac, que esto es su programa Halcones Financieros. Síganos en las redes sociales @halconesfin y en Facebook Halcones Financieros. Regresamos en un segundo. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Somos líderes de acción, positiva, unidos en una sola estación. 1670 AM, Radio Anáhuac. Amplía tus sentidos. El presidente Enrique Peña Nieto conversó con estudiantes en colegios y escuelas de las Fuerzas Armadas. Todos los mexicanos estamos muy orgullosos y agradecidos con nuestras Fuerzas Armadas. De aquí saldrán excelentes médicos, también los mejores pilotos de helicópteros y aviones, grandes profesionistas y nuestros futuros oficiales. Por eso en los últimos 5 años hemos hecho inversiones históricas en equipamiento y capacitación de nuestros soldados, pilotos y marinos, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Quinto informe, Gobierno de la República.
Habla Ernesto Rufo Rapel. Los panistas estamos listos para trabajar por México y acabar con la corrupción. Habla Luis Ernesto Derbez. Somos la alternativa confiable, humanista, que va a sacar adelante a nuestro país. Habla Juan Carlos Romero Hicks. Estamos listos para dar resultados. Juntos lograremos mayor seguridad y más empleos. Ten confianza. Somos muchos. Sí se puede. Ya verás. PAN. Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos. Amigos, regresamos nuevamente. Bienvenidos a su programa Halcones Financieros. Estamos transmitiendo en vivo desde el 1670 del AM, siendo las 7:20, y tenemos un invitadazo a Heik. Es el director de Heik Guleserian Consultores. Es una firma especializada en el sector de proyectos de infraestructura, y nos estaba platicando de su experiencia en los 90, sobre todo este enriquecimiento dentro de la banca y los mercados financieros. Pues nos estabas platicando, Heik, sobre cómo se refinanciaba el famoso rescate. Entonces el gobierno entra, asume las deudas de todas esas carreteras. Acuérdate, como antecedente, en el sexenio de Salinas, presidente Salinas, se hicieron 5,000 kilómetros de carreteras de cuota. Es decir, fue un programa súper agresivo. Eran otros tiempos, ¿no? Entonces, estabas hablando de montos muy importantes. Como comenté, hubo mucha crítica sobre este rescate, que el contribuyente estaba rescatando inversiones del privado que habían salido mal. Sin embargo, después de 2000, a partir del año 2000, estas carreteras se estabilizó el mercado en la inflación y tipo de cambio, y el tráfico en estas carreteras empezaron a mejorar a tal grado que esas carreteras, el rescate que hizo el gobierno, que en este momento no tenía mucha idea cuánto iban a valer estas carreteras que retomó, llegaron a valer muchísimo dinero, a tal grado que el gobierno emitió más instrumentos bursátiles contra estos flujos. Con eso creó Fondo Nacional de Infraestructura, que se me olvidan los números, pero como eran 50,000 millones equivalente de dólares, algo así, que ese nos sacó del hoyo sector infraestructura en los sexenios del presidente Calderón, cuando llegó la crisis de 2008. Gracias a este fondo se impulsó muchos proyectos de infraestructura. Entonces la gente se acuerda el parte negativo, pero la gente que no está en el sector a veces no está consciente que todo el bien que hizo ese activo que adquirió el gobierno en tiempo de crisis, fue obligado a adquirir esos activos. Aquí moraleja fue que esos activos tienen vida larga, tienen potencial a largo plazo y necesitan financiamiento largo plazo, paciente, para poder llevar a cabo. Y el error en los 90s fue de financiar a corto plazo o en dólares, okay, y meter en problema muy grave. Entonces, hoy, afortunadamente, tenemos un mercado muy maduro, financiero muy maduro, que está bastante balanceado el fondeo contra las necesidades de financiamiento del sector. Hoy en día financiamiento ya no es problema. Problema es que no tenemos suficientes proyectos preparados para sacar al mercado. Entonces cambiamos. Antes teníamos muchos proyectos, pero no teníamos fondeo. Y ahora fondeo. Es por eso las estrellas alinearlos no es fácil. No es fácil. Ok, perfecto. Mira,
sobre todo lo que comentas, ¿no? Me gustó desde un inicio. Antes, ¿cómo era el tema de los derivados? ¿Era mucho más jurídicamente en la aplicación? Mira, en los 90s, la verdad, no. En Estados Unidos sí había, pero aquí en México no había, porque... No había esa madurez. No había madurez. Esa es que justo la palabra estaba buscando. No había madurez del mercado. Para hacer mercado de derivados necesitas suficiente postores que van a decir que va a pasar. Pero México... La gente era muy difícil apostar. Estábamos muy seguros, ¿no? Muy difícil apostar porque o pedían precios muy que no era factible. Y derivados hoy en día tú puedes fijar la tasa. Estamos viendo a 20 años una tasa fija que hoy en día la gente en hipotecas y todo eso. No es nada fuera de común, ¿no? Pero para nosotros en esta época era un sueño tener esos instrumentos que tenemos hoy, ¿no? De cobertura. Sí. Muy bien. Platícanos, ¿cómo surgió tu consultoría? Mira, después de toda esta experiencia. Sí, después de todas esas altibajas que tuvimos, bueno, ya tenía 10 años en el mercado yo como director ejecutivo de primero en Banco Internacional en 90-92, que era el banco de gobierno, que creó una subsidiaria que se llamaba ICEFI, que se encargó de privatizaciones del sexenio del presidente Salinas. A mí me tocó ver concesiones y sistemas de agua, que era novedoso. Nada más para comentar, primer proyecto que financiamos de agua en el estado de Jalisco era una presa, acueducto y potabilizadora. Aquel entonces $110 millones, que hoy no suena mucho, pero fue sindicado entre 3 bancos. La estructuración de financiamiento tardó más que la construcción del proyecto, es decir, cierre financiero fue 3 meses después de inauguración del proyecto, porque era nuevo todo. Con el tiempo se adquirió más información, trabajé en interacciones como director ejecutivo, me tocó la carretera México-Guadalajara. Y llega el punto, entonces año 2000 era un año, entonces sentí que iba a recuperar poco a poco el sector. No había muchos despachos que habían sobrevivido la crisis. Okay. Y empezamos con, primero hablando de estructura, todavía había gente que necesitaba, inversionistas, reestructurar sus activos, empezar a buscar nuevos proyectos. Una empresa constructora que hoy en día es una empresa exitosa, que es Coconal, estaba metido en problemas. Entre con ellos tenían concesiones, tenían unas pocas concesiones que no fue rescatada por el gobierno. Era Durango y Yerbaniz y Torreón, Cuencamé y Yerbaniz, era 100 y tantos kilómetros, 4 carriles, pero pasaban 300 coches o 500 coches al día, que era sobredimensionado, y se requiere mucho dinero de mantenimiento, y también tienes que servir la deuda, y no alcanzaba para los dos. Entonces metimos ahí en donde negociamos con el banco. Los bancos también se dieron cuenta que si no das mantenimiento el activo se va a deteriorar, entonces SCT apoyó y logramos reestructurar para que la carretera tenga flujo para mantener la infraestructura. Y con el tiempo también esta carretera después llegó a ser, incrementó el tráfico, se logró financiamiento mucho más blando cuando el mercado se mejoró. Entonces ese fue un caso en donde de primera mano me vi como algo bien cuidado se puede recuperar. No todos son así, pero muchos se pueden resultar inversiones muy interesantes. Después me tocó también reestructurar. Había 2 plantas de tratamiento muy grandes en Toluca y Lerma.
fueron de los primeros que se hicieron, pero el gobierno del Estado de México ya no tenía recursos suficientes para poder pagar la tarifa que tenía que pagar para operación de estas plantas. Esas plantas de tratamiento normalmente funcionan que tú construyes, operas, mantienes y todo, y el gobierno o el municipio te paga por metro cúbico de agua tratada, ¿no? Esa es la fórmula, pero no tenían. Entonces entramos con Banobras, nos dio más plazo de concesión, emitimos, Banobras en este caso nos dio crédito a largo plazo, y el Estado tomó un respiro y evitamos un choque porque simplemente no tenía recursos para poder pagar lo que se comprometió a pagar. Entonces ahí nos tocó estos proyectos. Después ya empezaron, segunda mitad de presidente Fox empezó a activar el mercado todavía más. Entonces empezamos a migrar de ese tipo de reestructuraciones que comenté a empezar a ver nuevos proyectos. Con presidente Fox, la verdad, si comparamos, esa es una cifra que decimos en el sector, con presidente Salinas hizo 5,000 kilómetros de carreteras de cuota, con presidente Fox inauguró 70, eran 2 libramientos, porque primero, aunque 6 años suena mucho tiempo, pero un nuevo gobierno, nuevo partido, nuevos jugadores, era hasta que empezó la maquinaria a funcionar bien. Okay. Tardó tiempo. Y cosechó el siguiente administración. Nos tocó trabajar con el CTA cuando el mercado empieza en año 2000, el sexenio del presidente Calderón. Para poder financiar esos fondos de infraestructura, empezaron a privatizar las carreteras que habían rescatado. En 2006, primer carretera al occidente, concurso ganó Goldman Sachs y ICA juntos. Que fue el tema del FARAC, ¿no? El dichoso FARAC. Muy bien, FARAC, primer paquete. Entonces, la verdad fue montos importantes. Todos fuimos si no me recuerdo, fueron como 2.700 millones de pesos, algo así, ¿no? En dólares. ¿En dólares? Sí. Y después vino segundo paquete FARAC, en donde yo fui el asesor ST financiero y coordinador de asesores, el noreste, Tamaulipas y Nuevo León. Preparamos paquete para sacar al mercado, pero estaba evaluado como $3,000 millones, que hoy tal vez, como con tantas miles millones que escuchamos, no nos impresiona, pero todavía para entonces era mucho pues dinero. El FARAC era, sí. Yo creo que sigue siendo, ¿no? Sí, sigue siendo. Históricamente. Sigue siendo. Porque nada más vendieron primer paquete y después Michoacán, 2 paquetes. Y cuando llegó paquete que yo estaba trabajando, llegó la crisis económica 2008 y financiamiento a largo plazo paró, y recomendación de nuestra como asesor financiero fue no vender, porque en un momento crisis vas a desbaratar. Y yo había visto cómo esos activos pasa la crisis y vuelve a surgir el valor. Entonces, afortunadamente no lo vendimos. Esos carreteras lo maneja ahorita el gobierno a través de Fonadín. Fonadín tiene 2 áreas. Uno es que da financiamiento a proyectos, subsidios que sea, y otro que administra activos carreteros. Y la verdad han hecho muy buen trabajo. Ellos han contratado ingenieros y para dar mantenimiento y todo. Hemos sofisticado, digamos, ese sector. Y la idea es que eventualmente también todo ese activo que hay, si no venderlo, por lo menos apalancarlos para apoyar la nueva generación de activos, que ese beneficio va a cosechar probablemente
siguiente administración, ¿no? Esta administración seguramente va a preparar el terreno para monetizar parte de esos activos, para que, si no finales de este sexenio, pero principios del próximo sexenio, haya recursos en dar otro impulso. Que se tenga esa liquidez ya. Sí, en el porque mercado, este ¿no? sexenio fue muy enfocado en energía, entonces parte de infraestructura quedó rezagada. Es ahora que está ya empezando otra vez poco a poco a resurgir. Son cíclicos, esos son, pero ciclos de años, ¿no? Entonces sí, no es esperemos una inversión ahorita y recuperémosla en 3 meses, ¿no? Oye, mira, me gustaría adelantar y sobre todo te comento que tenemos una sección que es Alimento para Halcones, que damos una perspectiva del mercado. Okay. Y en especial yo estoy enfocado mucho a infraestructura, energía, construcción. Entonces me gustaría de tu video a mano, de la experiencia, que nos digas qué opinión tienes hoy por hoy. Vamos avanzando. ¿Qué opinas tú del mercado hoy por hoy de infraestructura? Mira, si sacamos energía, porque nosotros sí a veces involucramos, pero no es nuestro fuerte o enfoque. De la infraestructura en general hubo un rezago importante, ha habido un rezago importante a nivel mundial, pero en México especialmente, porque la expectativa era que con reforma fiscal iba a haber recursos suficientes para enfocar casi todo o mucho en obra pública y desenfatizar un poco asociaciones público-privadas porque son procesos más tardados y que el gobierno quería un paso acelerado. Pero amigos, pues regresamos con esta perspectiva que nos está platicando Heik. Esto es Halcones Financieros. Síganos en nuestras redes sociales, @halconesfin en Twitter y Halcones Financieros en Facebook. Esto es Radio Náhuatl 1670 del AM. Amplía tus sentidos. El tiempo es oro. Regresaremos con más conocimiento bancario aquí en tu programa Halcones Financieros. Ámsterdam es la capital oficial de Holanda. Se encuentra situada a las orillas del río Amstel. Su origen se remonta al siglo XII como un pueblo pesquero, pero hoy en día es un gran centro financiero y cultural, además de ser la ciudad más grande del país. Su centro histórico fue construido en gran parte en el siglo XVII y es uno de los más grandes de Europa. Es conocida como la Venecia del Norte. Holanda es un país que cuenta con fama por la tolerancia hacia la diversidad. No hay mejor manera de platicar los temas que nos llevan de un lado a otro en nuestras vidas que la forma en que nos comunicamos, lo más fresco y sincero posible. Y más cuando se tratan de las diversas facetas de una persona. No te pierdas P de persona. Los miércoles de 9 a 10 de la noche para escuchar recomendaciones para enriquecer el espíritu que te invita a reflexionar. Por Radio Náhuatl 1670 AM. Amplía tus sentidos. Nada en esta vida es fácil y mucho menos llegar al éxito y poder trascender. Acompáñanos a escuchar algunos casos de éxito que tal vez podrán inspirarte para que logres dejar huella en este mundo. En Odisea con Sandra. Todos los lunes de 7 a 8 de la mañana por Radio Náhuatl. Amplía tus sentidos. Los Halcones Financieros están aterrizando aquí en Radio Náhuatl 1670 AM. Amplía tus sentidos. ¿Qué tal, amigos? Regresamos de corte comercial. Estamos con nuestro amigo Heik, el director de Hey Guluzarian. Estamos platicando sobre los diferentes sectores ahorita de infraestructura y nos está generando su opinión, ¿no? De dónde tenemos que ver ahorita, ¿no? Muy bien. Estaba comentando cómo principios de sexenio la idea era acelerar el paso de obra pública porque esa era considerada que podía ejecutar de manera más rápida que un proyecto con inversión privada, que todo el proceso era más tardado y todo.
La idea tal vez era buena, pero cuando cae el precio de petróleo de manera precipitada, el gobierno federal se da cuenta que no va a tener recursos para todas estas obras que quería hacer. Entonces, en el finales de segundo año o tercer año de la administración, principios tercer año de la administración, se dan cuenta que siempre necesitan inversión privada para proyectos de infraestructura. Nada más que preparar estos proyectos para inversión privada toma tiempo, ¿no? Estamos hablando año y medio, algo así. Es por eso que hubo este periodo, digamos, primera mitad o primeros 4 años de la administración, en donde el paso de proyectos de infraestructura con inversión privada fue lenta, y inversión pública no pudo llenar el hueco porque no había recursos públicos. Ahora estamos viendo reactivación, en parte porque ya estamos en los últimos 18 meses de la administración, entonces están dando duro el paso. ¿En dónde está la actividad ahorita más fuerte? En los sectores básicamente de salud y comunicación, carreteras, pero esos son bajo esquemas, lo que llaman contratos prestación servicios, en donde el privado no toma riesgo de mercado, pero toma el riesgo de construcción, de diseño, construcción, operación y mantenimiento, porque son proyectos que si no tú terminas a tiempo hay multas, si la operación te miden, no sé, muchos criterios, te multan. Entonces sí son proyectos que requiere mucha atención. Por ejemplo, en salud, el IMSS y ISSSTE están sacando paquetes, cada uno como 7 o 8 hospitales bajo este esquema. IMSS ya ha asignado varias. Son contratos con anexos todo de 3,000 páginas, es decir, son contratos complejos que requiere ambos lados mucha atención, pero ese permite que hospital no únicamente se va a construir, pero sí se va a mantener, los equipos se van a actualizar cada no sé cuántos años, dependiendo del tipo de equipo, que el edificio se va a mantener bien, que los elevadores siempre van a servir, que al rato no vamos a tener por falta presupuesto fallas. Ahora, a finales de cuenta, presupuesto viene del gobierno, ¿no? Tampoco se regala el dinero, pero son compromisos de pago multianual, entonces inversionista sabe que este dinero va a fluir, el banco sabe que este dinero va a fluir y puede programar su programa de mantenimiento, no esperar cuándo va a autorizar Secretaría de Egresos recursos para dar mantenimiento, si tarda este año no hay, difiere mantenimiento para el próximo año, esos problemas que hablamos. Entonces, el sector salud está poniendo mucho énfasis en eso. Estamos involucrados ahorita justo armando financiamiento para 2 hospitales importantes. Uno en Nayarit, Bahía Banderas, otro en Chiapas, en Tapachula, Chiapas. Estamos apenas empezando el proceso, el grupo de trabajo técnico, jurídico, financiero, los bancos. Entonces, ese es uno. Por otro lado, en carreteras, lo que está enfatizando el gobierno hoy en día no es tanto concesiones que en donde el usuario paga, en donde es un nuevo proyecto totalmente, pero reconstrucción y rehabilitación y mantenimiento de carreteras importantes existentes. Carreteras que por falta de presupuesto no han tenido suficiente mantenimiento, son carreteras importantes para comercio exterior o comercio interior también. Justo ahorita estamos viendo ese proyecto recién asignado a un cliente nuestro que es Matehuala-Saltillo, 130 kilómetros aproximadamente. Nada más para rehabilitación, todo es una inversión de
no sé, 1.400 millones o 1.500 millones de pesos. Y estamos hablando de una carretera relativamente existente, nueva, ¿no? 10 años estamos hablando, ¿no? Y sí, porque cada 7 años tienes que recarpetar esto. Si no haces a tiempo, te tardas unos años con la lluvia y todo, entonces se deteriora más. Entonces, esos son contratos de 10 años. En donde la rehabilitación tarda, no sé, me acuerdo, 18 meses, algo así, y después mantenimiento. Están haciendo 10 años, no 20, porque recarpetado normalmente es 7, 8, 9 años. Con bien mantenimiento dura fácil 10 años. Y recarpetado implica asfalto, y como precio de asfalto no puedes predecir en 10 años qué va a ser. Tanto los inversionistas como los bancos prefieren que no haya esta incertidumbre adelante. Es decir, 10 años tú puedes más o menos presupuestar con bastante precisión tus costos de mantenimiento o con un rango razonable. Pero recarpetar implica toneladas de asfalto. Asfalto depende del mercado petróleo. Y nadie atreve ya a proyectar a más de 10 años. No, ni a 3 ahorita. Entonces no quieren, es por eso mantienen el periodo corto. Hoy en día ese es el más activo. Agua ha sido, aunque necesidad es mucho, un poco más lento. Es más politizado. Es más político, ¿no? Sí, politizado, porque una carretera, por ejemplo, es algo estratégico. El SCT toma la decisión. El público en general, día a día, nada más la gente que usan ese tramo saben, o esa gente entiende de la necesidad de reparar, y se ve. Agua es algo que no se ve. Y la gente abre la llave y hay agua, entonces ¿para qué vamos a gastar más? Esa es un poco la idea. Entonces, mantenimiento, la tubería empieza a tener fugas, pero la gente día a día no afecta. No lo percibe tan no necesario. Es como un bache de la calle de enfrente de su casa, que cada día sale, se cae en la bache. Entonces, agua es algo más... Y también agua implica a gente pega más duro, aunque es muy poco porcentaje de ingresos, pero hay todos pagan, muchos pagan, y cualquier incremento afecta, es decir, que causa mucho ruido, ¿no? Mucho ruido. La gente. La cosa es que es un proceso, digamos, puedes decir, no somos los únicos en México. Todos, en muchos países en el mundo, está acostumbrado ya que el gobierno se encargue de muchas cosas. Es una tendencia, fue después de la Segunda Guerra Mundial, en donde el gobierno paternalista, todas partes empezaron a dar muchos servicios que generación anterior no imaginaba. Y una vez es un derecho ganado, nadie suelta. Entonces, en todo el mundo estamos viendo problemas de deterioro de infraestructura, porque todo el mundo quiere que se repare, pero no quiere que aumente. Que el gobierno pues ya no puede. Ya no puede. Estamos viendo, estaba leyendo que en Alemania, que siempre ha sido el modelo y todo eso, que ahora están quejando rezagos. Claro, ahí ya tienen otros estándares, todo eso, pero aún así se están quejando que no pueden dejar sin mantener los puentes y carreteras, todo eso. Entonces, sí es un problema política, ha llegado a ser más delicado. Por ejemplo, el despacho fue asesor financiero de un proyecto emblemático, polémico de Monterrey, es el acueducto, de llevar agua a Monterrey de Río Pánuco, acueducto de 400 kilómetros, histórico en México. Un proyecto de 15,000 millones de pesos, en donde tardamos 1 año 3 meses para negociar términos de financiamiento. Cuando ya terminamos todo, el nuevo gobernador decidió cancelarlo. Esas cosas pasan, no seguido, pero pasan cada día más,
porque llegan a ser banderas políticas. Es lo que diríamos el costo político, costo ¿no? político. Entonces, nosotros antes de aceptar proyectos veíamos primero los mercados financieros. Ahora necesitamos ser más politólogos que financieros, porque financiamiento sí tiene sus retos, pero ya no perdemos sueño. Porque si el proyecto es bueno, siempre va a haber poder financiar. Lo importante es el parte político. Y ese es un caso extremo que estoy comentando, Acueducto. Muchas veces también con contratos para hacerlo bancable, tardamos mucho en negociar cláusulas con las dependencias. Cláusulas que ellos piensan que políticamente puede ser criticado, pero sin estas cláusulas el banco no va a financiar. Y estamos hablando, sobre todo para que entienda nuestro público, la cantidad de dinero, de los montos que se están manejando. Hay un tipo de crédito que entran distintos bancos, entonces normalmente no tienen la capacidad los bancos para financiar un proyecto por la magnitud de dinero, el apetito de riesgo a lo mejor de entre los mismos inversionistas de banco, y yo creo que ahí está el punto, ¿no, Heik, de la consultoría? No, es sentarlos a todos, ¿no? Sí, porque los bancos tienen a veces tienen puntos, en muchas cosas son puntos comunes, pero después cada banco tiene su peculiaridad. ¿No? Algo que preocupa de un banco no necesariamente preocupa al otro, pero el otro tiene otra preocupación. Entonces, es por eso tratamos hasta donde posible tener mínimo un número de bancos para que no suceden esas situaciones, pero muchas veces si estás obligado, si es muy grande, como de Proyecto Monterrey 6, tener 4 bancos, 5 bancos, y ahí en donde empieza un poquito el relajo, como dicen, en las negociaciones. Pero normalmente la banca ha sofisticado mucho, tienen gente que entienden, porque la negociación más difícil cuando contraparte no tiene experiencia. Okay. Y los bancos, la verdad, se han sofisticado mucho en este sector desde hace tiempo. Y normalmente sí el proceso puede ser tardado, pero eventualmente si hay voluntad política, que es muy importante, se logra, ¿no? Eso es. Okay. No me gustaría dejar aparte estamos hablando de un equipo, yo me imagino, de muchas personas. ¿Cuántas personas conforman tu equipo en la consultoría? No, somos chicos. La verdad, nosotros... pero con una experiencia... Sí. No, lo que hacemos es que nuestro equipo profesional, en este momento somos 4. Okay. Pero dependiendo de especialidad, porque si es agua o es proyecto importante, normalmente... contratamos por proyecto una persona especializada cuando son muy grandes, muy complejos. En este momento, estos proyectos que mencioné, somos perfectamente bien manejando internamente. Llegamos a ser en época del sexenio anterior y principios como 9, éramos doble tamaño, pero con todo lo que le comenté, el primer mitad, que el sector en general fue y achicamos, porque también hoy en día la sensibilidad política es mucho mayor. Entonces, los proyectos que tú podías poner cronogramas, hoy en día puede pasar algo y funcionario ya quiere esperar, o entonces pueden ser más tardados. Ese es el reto principal que tenemos. Pero el equipo que tenemos es muy, muy experimentado, lleva mucho tiempo en el medio, y cuando tenemos algo llega, como era el caso de este acueducto, tenemos gente normalmente jubilado o gente que independiente que tiene esa experiencia, ¿no? Tan rica para... Sí, es un medio chico, ¿no? Es por eso tratamos de comportarnos bien, porque todo el mundo conoce
a todo el mundo. Entonces, sí hay que mantener cierta credibilidad porque si no, digamos, como te dije, es medio chico, pero relativamente sofisticado que de estos proyectos. Oye, hey, ¿qué errores son los más frecuentes dentro del sector como empresas, no? Mira, el primero que me ocurre, que es recurrente, es un error que comparten, puedo decir, el sector público y privado. Uh-huh. Es falta una buena planeación y falta de lo que llaman en el sector proyectos ejecutivos. Proyectos ejecutivos es el proyecto en detalle, digamos, de lo que va a ser. Por razones de presupuesto, los proyectos ejecutivos, digamos, para lo que se va a hacer necesita el país, hay escasez porque son inversiones fuertes. Entonces, lo que se ha optado es que el privado lo complemente. Okay. Entonces, el público está ansioso que se haga, el privado está ansioso tener contratos, y ese es entendible. Pero el costo de no tener el previsto hacer lo que llaman mecánica del suelo, que es cómo es el suelo abajo. Si no has hecho bien esa tarea, se va a revertir. Tu obra va a ser más caro, mantenimiento va a ser más caro y todo eso. Entonces, un poco ahora otro problema que está surgiendo más y más, ya va tiempo surgiendo ese problema, es derecho de vía. Como comenté, en los 90, principios 90, se hizo 5,000 kilómetros porque en donde el gobierno decidía ir, podía ir. Y ahora ese derecho de vía tardas mucho en adquirir. Entonces el problema más frecuente es que se lanza un proyecto sin tener todos los elementos amarrados y en el camino hay retrasos, sobrecostos en donde todo el mundo sufre. Ese es más importante. Sí. Hey, ¿tendrás algunas redes sociales para que te pueda seguir nuestro público o estén en contacto con ustedes? Sí, la verdad, lo que tenemos actualmente es página de web. Okay. Es www.guleserian, es G de gato, U, L de león, E, S, E, R de repuerto, y latina, A de Alberto, N de nada, guleserian.mx. Vamos a procurar también redes sociales, LinkedIn y todo eso. Hasta ahora, la verdad, como es un mercado chico, la gente conoce uno a otro. No hemos, hasta página de web no habíamos actualizado en años porque la gente normalmente en esas cosas es boca a boca, ¿no? Pero a la medida que ya ven inversionistas extranjeras, todo eso, esperamos que ya entonces estamos preparando más de medios electrónicos. Perfecto, Heik. Definitivamente agradecemos muchísimo tu presencia aquí y pues eres bienvenido para repetir esta sesión. Yo creo que es demasiado enriquecedora, a pesar de lo pequeño del sector del segmento, creo que da para más esta plática. Sí, muchas gracias, Ricardo, por el espacio. No, gracias a ti. Amigos, esto fue Halcones Financieros. Síganos en redes sociales, @halconesfin, en Twitter y en Facebook, Halcones Financieros. Esto es Radio Anáhuac 1670 de la AM. Amplía tus sentidos. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac 1670 AM. Amplía tus sentidos.